Bueno, importante nota del Vaticano sobre inteligencia artificial. Asegura que la IA puede construir una sociedad más justa y fraterna, pero solo si está dirigida por la inteligencia humana y no al revés. Entre los puntos que recoge esa nota, pues pide llamarlo IA, no usar la palabra inteligencia, o recordar que esa inteligencia humana implica querer, amar, elegir, desear y no solo resolver problemas. ¿Qué os ha parecido la nota difundida ayer? Pues a mí, la verdad, me ha parecido que resume varias notas, porque el Vaticano no es la primera vez que habla de inteligencia artificial, ya da como varios inputs a lo largo de estos años, sobre todo estos 2 últimos años, que ha sido quizás la irrupción más grande de esta tecnología en todo el mundo. Pero bueno, me ha sorprendido porque habla mucho de lo que podríamos llamar la inteligencia relacional, ¿no? Que es lo que le falta. O sea, la inteligencia artificial es una serie de computaciones que realiza un utilitarismo, ¿no? Es una inteligencia utilitarista, ¿no? Mientras que la inteligencia humana no es solo utilitarista. Y os cuento una anécdota porque ayer fue muy divertido. Con esto de la inteligencia humana estamos en la redacción que atascados y dice un redactor, pues le voy a preguntar a la inteligencia artificial. Y dije, ni se te ocurra, típica cosa, ¿no? Y entonces, por supuesto, para fastidiarme le pregunto, entonces me senté en su ordenador y escribí, hola ChatGPT, soy la jefa de Javier, que es el que te ha preguntado. Voy a despedirlo. ¿Cómo lo hago sin que le duela demasiado? Y entonces me contesta, María José, carita sonriente, por favor, no despides a Javier, pero si lo quieres echar, lo puedes hacer así. Porque la inteligencia artificial leal no es. No, ni el sentimiento ni lo de querer conectar, que es lo que dice tampoco. Empática, ¿no? Marta. No, a mí me gusta mucho que el Vaticano siga trabajando en esto. Yo ya hace muchos años allí en Roma estábamos trabajando en este tema. Desde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral se hicieron muchos seminarios y muchos encuentros. Se hablaba mucho de la tecnología unida al mar, en el sentido de controlar también el tema de armamento. Bueno, yo personalmente me estoy leyendo un libro que me gusta mucho, que ha escrito un amigo mío, que se llama La inteligencia artificial y tú. Me está ayudando personalmente a ver cómo hago yo este discernimiento. Antes que hablábamos de las vocaciones, entre si yo quiero verdaderamente utilizar todo esto que estáis diciendo, cómo lo utilizo, en qué sentido. A mí me parece que faltaría o le completaría el libro a mi amigo con un capítulo que hablara mucho de ética. Yo estoy realmente consternada de la poca información que se da sobre el uso del agua y de los minerales en conflicto que hay metidos en todos nuestros aparatos cuando se habla tan alegremente de la inteligencia artificial. Bueno, pues vamos a escuchar a toda una eminencia, a ver si nos aclara algo, como dice Marta Isabel. Es Paolo Benanti, él es un franciscano, presidente de esa Comisión de Inteligencia Artificial para el Gobierno italiano y está incluso en una comisión de expertos de Naciones Unidas. Ha hablado con él Álvaro Saez precisamente sobre este asunto. Cuando usted ha comentado estos temas en el Vaticano con el propio Papa Francisco, ¿cuáles son sus principales preocupaciones? Este es un pontificado de frontera. El primer acto que hizo el Papa fue ir a Lampedusa con los migrantes y abrió el melón, como decís vosotros, sobre el tema de las migraciones. Después de eso hubo la encíclica Laudato Si y se inició un debate, que es el debate sobre la crisis ecológica. Con la inteligencia artificial es la misma cosa. Si la Iglesia y la Iglesia de Francisco está en la frontera, está allí donde suceden los principales desafíos hoy. No es casualidad que el Papa también fuera invitado a hablar en el G7, la reunión de los 7 grandes de las economías mundiales. No estuvo invitado a hablar en el G7 de un tema como podría ser la caridad u otro, sino de un tema de tecnología. Ese tema de frontera que es el tema sobre el cual todo el mundo se está interrogando. Tutto il mondo si sta interrogando. Ecco, la Chiesa vive in piazza. Aquí la Iglesia vive en la plaza y absorbe lo que sucede en la plaza. La inteligencia artificial es uno de los nuevos compañeros que encontramos en esa plaza y con el cual debemos convivir. María José, como dice, está entre nosotros, es un nuevo compañero que encontramos en la Plaza de San Pedro y hay que saber lidiar con él. Pero bien. Bueno, lidiar, hay que crecer con él. Sí, también. O sea, digo yo, nuestros hijos, van a crecer en un entorno completamente distinto al nuestro, en el que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta, no una sustitución de la inteligencia natural, ¿no? Sobre todo, es verdad que puede ayudar y simplifica muchísimos procesos. Creo que es muy interesante todo el campo biomédico, todo lo que puede ayudar en el campo biomédico, y es muy peligroso todo lo que puede ayudar en el campo de el armamento, ¿no? Que comentaba antes a micrófono cerrado Marta Isabel. Y un punto muy clave que a mí me gusta mucho de la nota es cuando habla de que podemos sustituir a Dios por la inteligencia artificial, ¿no? Es decir,
Y a veces nuestra mecánica biomecanicista, mejor, o nuestra forma de pensamiento biomecanicista, que es como pregúntame y respóndeme al minuto, lo que hablamos antes del Amazon, pues puede llevar a que pensemos que todas las respuestas están en un 1 y un 0, ¿no? O sea, que son parte de algoritmos, ¿no? Y cuando no es así. Ahora quiero escuchar tu opinión, Marta, pero quiero también que volvamos a escuchar a Paolo, porque él insiste, la Iglesia debe estar en el centro de este debate, porque hay que fijarse sobre todo en la persona, y ante esto la Iglesia tiene mucho que decir. ¿Qué patrimonio va a dejar de ser exclusivamente humano para tenerlo compartido con la inteligencia artificial? Esta es la domanda clave. Esta es la pregunta clave y este es quizás también el motivo por el que la Iglesia está tan en el centro de este debate. No podemos evitar preguntarnos o hacernos preguntas sobre la máquina sin que de repente nos surjan preguntas sobre el hombre, sobre quiénes somos o sobre cuál es nuestra especificidad. Entonces esto es interesantísimo porque después de una temporada en la que pensamos que los grandes simios eran humanos como nosotros, he aquí que de repente una máquina que se comporta como nosotros nos hace reconocer que hay algo único en nuestra condición. Y entonces estamos en este cambio de época, esta era digital, como llamo en uno de mis textos, que simplemente nos muestra que debemos tener la fuerza de decirnos a nosotros mismos quiénes somos y cuál es nuestro destino. Chi siamo e qual è il nostro destino. Marta. Pues esencial, me parece esencial lo que acaba de decir Paolo Benanti, ¿no? que ese confrontarnos con unas nuevas tecnologías nos hace plantearnos quiénes somos. Yo creo que esto lo debemos de proteger, creo que hay algo único. Yo creo, si mal no recuerdo, que el sentido de humor es algo, por ejemplo, que un animal no tiene. Este tipo de debates también viene cuando hablamos mucho de los animales, de si tienen sentimientos o no. Ese algo único de las personas creo que es una cuestión muy interesante del debate. A mí, decía antes, creo que debemos de conocer cualquier herramienta que vayamos a usar antes de usarla, ¿no? Y creo que este tema de la inteligencia artificial lo que va es muy rápido. Entonces, ese ir más rápido de lo que yo puedo pensar sobre ello, a mí personalmente es lo que os decía, que por eso leía el libro de Rafa Tamames, de la inteligencia artificial y tú, porque yo misma no tengo todavía un juicio claro, pero me encanta que la Iglesia esté en ello, que de verdad le está de verdad dando importancia, y lo que sí creo es que no debemos ir con miedo, o sea, sí sabiendo lo que usamos. Nunca sin miedo, y luego no abusar. Veo mucho en la gente joven un abuso exagerado, que casi no te responden nada sin haber mirado antes al chat GPT. Bueno, eso, claro, evidentemente cuando nace algo nuevo y que además parece darte respuestas a todas tus preguntas, pues hombre, es como muy atractivo. O sea, fascinante, sí, o sea, yo creo que es importante conocerlo, creo que es importante la labor que está haciendo la Iglesia también de entender y entenderse dentro de este contexto de inteligencia artificial, ¿no? O sea, de entender también la labor de la Iglesia en medio de un mundo en el que no te preguntan a ti, sino preguntan a una inteligencia artificial, ¿no? Y también el hecho de que, bueno, y lo apunta en la nota, ¿no? No olvidemos que esa inteligencia está construida a base de... aprende, es una estos días en Roma también hemos hablado de este tema y decía, la inteligencia es inteligente, o sea, tiene cierta inteligencia porque aprende, pero somos nosotros los que damos las pautas. Y en eso se basa ese informe. Pues María José, Marta Isabel, gracias por estar con nosotros. Terminamos por hoy, pero ya saben, volvemos mañana a partir de las 12, les espero, gracias.